La intuición, esa brújula interna que parece emerger desde lo más profundo de nuestro ser, ha sido una constante en la experiencia humana desde los primeros tiempos. En la antigüedad, antes de que las palabras fueran tan predominantes y las estructuras lógicas dominaran la toma de decisiones, la intuición desempeñaba un papel crucial en la supervivencia, en la conexión con el entorno y en la percepción de los peligros ocultos. Era una herramienta invaluable, que no necesitaba explicación verbal, porque en su esencia, respondía a algo más profundo que la mente consciente. Imaginemos por un momento a nuestros ancestros, viviendo en un mundo lleno de misterios y fuerzas naturales que apenas comprendían. No había tecnología avanzada para alertarlos de un peligro inminente, no existían manuales que detallaran cómo proceder en cada situación, ni mapas que mostraran el camino correcto. Sin embargo, la vida seguía su curso. ¿Qué los guiaba entonces? La intuición. Esa sensación inexplicable, ese impulso casi visceral que les decía cuándo moverse, cuándo quedarse quietos, cuándo era seguro avanzar o cuándo lo mejor era retroceder. La intuición les advertía de los riesgos incluso cuando la mente lógica no podía procesar toda la información. Era ese hormigueo en la piel cuando se acercaba una tormenta, antes de que el cielo siquiera mostrara señales de cambio. Era esa presión en el pecho que le sugería que un depredador estaba cerca, aunque sus ojos no lo hubieran detectado todavía. La intuición era su conexión directa con la naturaleza, con el entorno y con las energías que los rodeaban. Era como si el cuerpo supiera antes que la mente que algo estaba a punto de suceder y les enviara señales para protegerlos. Pero la intuición no solo se encargaba de protegernos de los peligros inmediatos, también nos beneficiaba en otros aspectos fundamentales de la vida. Nos ayudaba a encontrar recursos esenciales, como agua o alimentos, sin una planificación detallada. Esa extraña sensación de saber hacia dónde caminar, de qué animales cazar o qué plantas eran seguras para consumir, no venía de la lógica pura. Venía de esa parte de nosotros que estaba en sintonía con el mundo natural. Era una sabiduría instintiva que no requería de largos procesos de razonamiento, sino de una respuesta inmediata al entorno. En las sociedades antiguas, donde la comunidad y la supervivencia dependían de decisiones rápidas y precisas, la intuición también desempeñaba un papel social. Los líderes y los sabios eran a menudo aquellos que tenían una capacidad más desarrollada para escuchar esa voz interior, que sabían cómo leer las señales sutiles del entorno y de las personas. Estos individuos podían prever conflictos antes de que surgieran, identificar a quienes representaban un peligro para la tribu o predecir los cambios estacionales que afectaban la cosecha y la caza. Eran visionarios, no porque tuvieran acceso a más información, sino porque confiaban en esa sabiduría interna que todos poseemos. En la antigüedad, la intuición no se veía como algo místico o sobrenatural, era simplemente una parte integral de la vida. Sin embargo, a medida que nuestra civilización avanzaba, comenzamos a desconfiar de ella. La lógica y el razonamiento comenzaron a ocupar un lugar central en la toma de decisiones, y la intuición fue relegada a un segundo plano. Pero en aquellos tiempos primordiales, era evidente que la intuición no solo era útil, sino esencial para nuestra supervivencia. Uno de los riesgos más significativos que la intuición nos advertía era el de los cambios sutiles en nuestro entorno que podrían pasar desapercibidos si solo dependíamos de nuestros sentidos físicos. En la naturaleza, los cambios más peligrosos a menudo son los más silenciosos. Una serpiente que acecha en la hierba alta, un terreno inestable que puede provocar una caída fatal, o un cambio en el comportamiento de los animales que precede a un desastre natural. La mente, en su necesidad de evidencia concreta, puede no captar estos peligros hasta que es demasiado tarde. Pero la intuición, siempre vigilante, captaba esas señales sutiles, esas pequeñas alteraciones en el equilibrio del entorno, y nos daba la oportunidad de reaccionar antes de que fuera tarde. Además, la intuición nos conectaba con algo que iba más allá de lo visible, algo que podríamos llamar la energía del entorno. En la antigüedad,
los seres humanos no estaban tan desconectados de la naturaleza como lo estamos hoy. Vivían en constante interacción con la tierra, los animales, el clima, y esas interacciones moldeaban su percepción. La intuición les permitía sentir cuando el equilibrio de esas fuerzas se alteraba, cuando algo estaba fuera de lugar. Era como si el cuerpo y la mente estuvieran en sintonía con el flujo natural de las cosas, y cualquier desviación en ese flujo era detectada instantáneamente. Otro beneficio de la intuición en la antigüedad era su capacidad para guiarnos en la toma de decisiones complejas, especialmente cuando no había suficiente información disponible. ¿Cómo elegir entre dos caminos cuando ambos parecen iguales? ¿Cómo saber si una alianza con otra tribu sería beneficiosa o peligrosa? En estos casos, la intuición funcionaba como un catalizador, proporcionando una respuesta cuando la mente lógica se quedaba atrapada en la duda. Era una herramienta que nos empujaba hacia la acción en lugar de quedar paralizados por el análisis excesivo. El riesgo, por otro lado, venía cuando se ignoraba esa intuición. Los seres humanos siempre han tenido la capacidad de racionalizar sus decisiones, de convencerse de que lo que sienten no es importante o que deben actuar de una manera diferente a lo que su intuición les dice. En la antigüedad, esto podría haber significado la diferencia entre la vida y la muerte. Ignorar una advertencia intuitiva podría llevar a un desastre, ya sea al cruzar un río peligroso o al enfrentarse a un enemigo que parecía amistoso pero en realidad tenía malas intenciones. Hoy en día, aunque vivimos en un entorno muy diferente, la intuición sigue siendo una herramienta poderosa.